Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. En la Romareda, Real Zaragoza y Fútbol Club Cartagena, que se veían las caras. Real Zaragoza, que tenía varias bajas ya por convocatorias de selecciones al partido que se disputó el lunes, pero aún así, de una gran versión en la primera parte, sobre todo por méritos de Zapater, que fue titular, el capitán, cogió un gran partido y veíamos esa acción de Juanjo Narváez. Eso sí, el Cartagena atento a cualquier error para hacer daño aquí. Esta ocasión clarísima de Alex Gallar y el rechazo al que no llega para rematar con claridad Pablo Clavería, pero avisaba de lo que era capaz y de lo que esperaba al Real Zaragoza si concedía cualquier ocasión. En la segunda parte, aquí Juanjo Narváez sorprende muy bien el remate de Jair y se marcha fuera. Balón parado, así intentaba hacer daño también el conjunto Maño en el equipo de Jim. Pero a balón parado llegó el tanto que puso por delante el Fútbol Club Cartagena. Tanto eso sí en propia puerta de Fran Gámez. Todavía no ha marcado goles en la portería contraria el Real Zaragoza. Sí lo hizo en propio en esta ocasión Fran Gámez. Gran centro. Falta lateral de Alex Gallar. Va el remate Andújar. Es Fran Gámez el que al final, desafortunadamente para los intereses de su equipo, se marca en propia. Aquí ocasión clarísima. Gran jugada del Real Zaragoza. Remate otra vez buenísimo de Juanjo Narváez. Otro paradón de Mar Martínez. Llega muy forzado el remate de Borja Sainz. Derrota dolorosa del Real Zaragoza, que mereció más, pero cayó ante un Fútbol Club Cartagena que inaugura su casillero de victorias.
buenas noches. Rafael Feliz de Onda Cero. ¿Qué valoración puede hacer del partido? ¿Cómo ha visto el antifútbol que ha practicado con pérdidas de tiempo el Cartagena? ¿Ha sido justo el resultado para usted? Empezamos por la última. Creo que no. He comentado ahora a los medios de televisión el tema de que el fútbol no tiene justicia. El año pasado, perdón, la temporada pasada, mejor dicho, pues bueno, hablábamos de ese golpe de suerte que teníamos para salvar la categoría, subábamos muchas veces puntos y no sabíamos de qué manera lo hacíamos. Y es verdad que hoy, por ejemplo, pues es un partido, no he mirado las estadísticas, debo ser sincero, pero creo que a la cabeza me viene, pues bueno, que hemos tenido mucha posesión, que hemos llegado muy bien por parte del equipo. Ha habido momentos de estrés, de ansiedad, lógicamente vas con el resultado adverso. Hemos llegado muy bien al área pequeña prácticamente, ese pase definitivo, que son las cosas que yo tengo que mejorar con el equipo de la eficacia, ¿no? Es decir, porque yo creo que hemos merecido más que no solamente la oportunidad de no meter gol, sino algo más que meter gol, que era haber ganado el partido. Pero el fútbol tiene esto. Luego hemos tenido la mala fortuna encima de meternos el gol nosotros por la puerta, porque ellos prácticamente nos han chutado muy poquito también, ¿no? Quiero recordar un par de intervenciones de Cris, me viene a la cabeza la memoria, alguna parada a Alex y de Gallardo. Bueno, son cositas que pasan y en ese momento pues fastidiado porque has perdido, pero sobre todo muy contento. El esfuerzo, el trabajo, todo el rendimiento deportivo del equipo ha sido para mí sensacional, ¿eh? Hola Juan Ignacio, Javier Lainez de Radio Marca Zaragoza. 3 jornadas, 1 punto, el equipo seguramente haya sido mejor que los 3 rivales. ¿Estás preocupado de que no llegue la victoria? Estoy ocupado. Estaría preocupado si los rivales me superaran en el juego, en el fútbol, en todo, ¿no? Bueno, en ese aspecto, la verdad que estoy muy ocupado. A partir de mañana, pues bueno, como venimos haciendo siempre, lo que te comentaba, ¿no? Es decir, yo no le puedo reprochar. Yo creo que la afición hoy se va muy fastidiada a casa, se va a fastidiar porque no lo entiende de manera, nos ha animado muchísimo, se va a fastidiar porque ha perdido, pero yo creo que es inteligente y habrán pensado también, dice, bueno, yo creo que estos son los partidos que se dan en la temporada, se puede dar este y alguno más puntual, porque el esfuerzo que han hecho los jugadores, el trabajo, la carrera, ya no hablo solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto también técnico-táctico. El equipo yo creo que ha generado lo suficiente, ya no digo para empatar, haber ganado el partido, pero vuelvo a repetir, si no hemos tenido esa eficacia que es la que diferencia el fútbol, al final tienes que meter un gol más que el rival. Se lo preguntaba el otro día en Valladolid y se lo vuelvo a preguntar con más minutos todavía. ¿Este es el Real Zaragoza que quiere ver? Porque ha dominado al Cartagena desde el primer minuto hasta el último. ¿Y en qué grado de preocupaciones se encuentra porque el equipo todavía no ha marcado? Sí, como lo ha dicho el compañero, al final yo creo que nos gusta ser dominadores del partido, nos gusta ser, y luego hay que respetar máximo al rival. El rival tiene jugadores en la parte ofensiva muy peligrosos que te hacía estar muy atentos. No le hemos en ningún momento dejado que nos hicieran ninguna, no digo contra, digo ocasión en referente a las vigilancias. La atención ha sido tremenda, la presión tras pérdidas, que hemos hecho tantas cosas. Claro, cualquiera me esté escuchando y dirá, joder, vaya, me ha entrado más conformista. No, nos confundimos. Una cosa, yo estoy haciendo una exposición de lo que yo he visto. Mañana a lo mejor cuando vea luego el partido esta noche en casa otra vez y me vaya a datos y tal, pero yo creo que no estoy muy lejos de lo que he visto en el terreno de juego. Y pienso que vosotros, que sois los que hacéis el análisis, tampoco. Masía, las ausencias hoy de los internacionales sub-21 y si espera algo en estas últimas horas de mercado para el Real Zaragoza. Sería una falta de respeto por mi parte echar en falta a un compañero cuando han salido otros compañeros que han estado a un nivel muy bueno. Yo siempre he dicho que a mí me gusta contar con todos los jugadores, eran 3 jugadores que vienen jugando habitualmente los chavales, pero bueno, ahora hay que enseñarle la mayor de la suerte en esos partidos que tienen para defendernos a la selección española. Y referente a lo demás no te puedo decir, ahí sí que Miguel Torrecillas es el que lleva todas las gestiones. Bueno, yo creo que los chicos hoy, de hecho, mira, llegó hace poquito tiempo Nando Mesa, también ha debutado, creo que nos puede dar muchas cosas como los demás compañeros y en ese aspecto tenemos que estar muy contentos con la plantilla. Lo dije el primer día, lo sigo pensando, vamos a hacer un equipo competitivo, dije este verano, y estoy de verdad muy convencido de que vamos a hacer muy buena temporada. Ahora mismo es verdad que tenemos un punto, que entiendo que vosotros, los medios y la propia afición, pues bueno, estéis un poquito, pero desde aquí mando yo el mensaje de verdad.
por lo que me transmite el equipo, no por lo que yo piense. Yo creo que el equipo transmite buenas sensaciones, pero no vale solamente transmitirlas, sino ganar puntos, que lo que desea todo el mundo. Vale. Sí, yo te quería preguntar, Juan Ignacio, Luis López titular hoy, Nano Mesa ha tenido minutos, ¿cómo has visto precisamente a estos jugadores, los últimos en llegar? Sí, bien, Luis ya sabemos que es un jugador también de un nivel muy bueno, es un jugador también que había sido internacional en todas las categorías inferiores, es un jugador de la cantera del Español con un pozo importante. Yo creo que esa competitividad que van a tener el equipo va a ser muy buena. Y el Nano, lo que he dicho, acaba de llegar prácticamente con muy poco tiempo de adaptación, y bueno, lo más importante es que se le ve esa raza que queremos en él. Perdóname que insista, pero ¿por qué cree que no marca el Real Zaragoza? ¿Por qué cree que el Real Zaragoza, con las ocasiones que tiene, sobre todo el otro día en Valladolid, hoy sobre todo, no marca? Pero es tan fácil como que no hemos acertado. Si yo supiera realmente la razón, ganaríamos este partido. Es una pregunta obvia, es decir, no hemos estado acertado, el rival también hay que darle su mérito, ha hecho un buen trabajo defensivo, ellos han, como ha comentado antes el compañero, han parado el partido cuando les ha interesado. Sin embargo, el árbitro ha estado genial, ha dado 9 minutos más. Bueno, son cosas que es parte del juego, y también tenemos que saber jugar con eso, con esos pozos de, como digo yo, de parar un poquito ese momentito que vas perdiendo de la ansiedad de jugar. Y lo que hemos hecho, hemos salido por fuera, hemos metido centro, hemos rematado, hemos tenido la última que para el portero y se ha ido después en segunda jugada. Bueno, la hemos cantado todo y no ha podido ser por lo menos el empate. Pero de verdad, mucho ánimo a todos, que esto poco a poco iremos dándole forma. ¿Vale? Buenas noches y gracias.